Mientras nos ordenamos, voy a hacer un aviso de utilidad pública. Encontraron una tarjeta del Hotel Plaza San Francisco. Ya. Como segundo panel, este panel se titula Situación de la APS en Chile y el mundo, ¿qué es la atención primaria en salud hoy y cuáles son sus perspectivas a futuro? Esta mesa será moderada por Jimena Sea Netic, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Buenos días a todas y todos. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro encuentro 40 años de Alma Ata, Desafíos del siglo XXI. Y como decía Rayen, en esta oportunidad nos toca conversar acerca de la situación de la atención primaria en salud en Chile y el mundo, y para eso tenemos invitados líderes y referentes en el área, a quien por favor vamos a invitar a pasar a nuestra mesa. A todas y todos les presento al doctor Hugo Rivera. El doctor Hugo Rivera es médico, consultor, representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y está vinculado a áreas de interés como salud e interculturalidad. También invitamos al doctor Patricio Evia, quien es médico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, coordinador de la Biblioteca Virtual en Salud de Chile y jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural del MinSal. Bienvenido, doctor. Tome asiento, por favor. Y por último invitamos a la doctora Soledad Barría Irumé. La doctora Barría es médico y académica de la Universidad de Chile, una connotada mujer política, ministra de Salud en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2006. Bienvenida, doctora. Bien, les doy nuevamente la bienvenida a los panelistas. De la misma manera que en el panel anterior, nosotros queremos comenzar este panel con una pregunta. Digamos, hemos invitado a nuestros expertos a responder la siguiente pregunta, y es: ¿qué es la atención primaria en salud hoy y cuáles son las perspectivas de la APS a futuro? Vamos a comenzar la presentación del doctor Hugo Rivera. Por favor, doctor, le paso.
Bien, muchas gracias, buen día. Mucho gusto de estar acá presente. Un honor. Y bueno, yo voy a iniciar el panel dando una visión de lo que es lo que ha significado Alma Ata y lo que puede implicar hacia el futuro lo que va a ser Astana en octubre de este año, desde la perspectiva de la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, como una secretaría de los ministerios de salud, una secretaría técnica que acompaña los procesos de formulación, de desarrollo y de las políticas públicas precisamente en salud. Entonces, en esa perspectiva, yo quisiera referirme a los temas relacionados con la atención primaria en salud y lo que ha implicado Alma Ata y las repercusiones y el avance y lo que ha significado hasta ahora. Recordarles que el evento precisamente que se va a realizar en Astana, que es un país entre Asia y Europa, en octubre de este año, ha tenido un proceso de consulta en los países precisamente con los ministerios de salud, la sociedad civil, y la perspectiva básicamente es de llevar una propuesta de lo que va a ser, después de 40 años de Alma Ata, lo que va a ser la atención primaria en salud de aquí al futuro. Entonces, eso es precisamente lo que se hace en los organismos internacionales, las agencias que tienen que ver con la salud y con las políticas públicas. Algo parecido se ha hecho, por ejemplo, con los ODMs, con los Objetivos también de Desarrollo Sostenible. Y bueno, entonces, yo quisiera significar lo que se está haciendo hasta ahora en los países, porque los países son los que están avanzando en la atención primaria en salud. Tuve la suerte el día de ayer de estar presente en un evento con otra universidad aquí del país, en la que están promoviendo, por ejemplo, el tema de la demencia, están promoviendo una política de salud pública con enfermos en demencia, y que están pensando básicamente en los lineamientos de atención primaria en salud para generar para resolver este problema en Chile. Y eso, por ejemplo, es un gran avance porque hasta hace 20 años o 5 años atrás, por ejemplo, no se hubiera pensado que todas las especialidades y las subespecialidades, por ejemplo, estén en la perspectiva de la atención primaria en salud. Y para la Organización Panamericana de Salud, precisamente, este es un gran logro. Y quisiéramos que en todos los países empiecen a discutir que no solamente la atención primaria en salud tiene que ver con la atención familiar o con la medicina en general familiar, sino que se tendría que ir en la perspectiva abordando precisamente estos temas relacionados con las especialidades y subespecialidades que se pueden brindar en la salud pública, ¿no? Entonces, ese es un importante avance y marca, yo creo, un hito y es un ejemplo de lo que se está haciendo en el país y en varios países de la región. Bien, yo quisiera referirme a algunas preguntas que han ido tratando de moldear, digamos, lo que ha sido la atención primaria en salud. Y quisiera iniciar con algunos aspectos que pueden potenciar o no la atención primaria en salud en los países. Hasta hace un rato, por ejemplo, en el anterior panel se mencionaba y se concluyó, por ejemplo, que la formación es un tema muy importante en la conformación de la política pública, en el desarrollo de la atención primaria en salud. No podemos dejar de lado este aspecto que es tan importante porque nosotros en OPS decimos que los países, los sistemas académicos, los sistemas de formación, por ejemplo, a veces están muy alejados de los sistemas de salud, ¿no? O están de espaldas o están un poco alejados y muchos países han iniciado el acercamiento entre lo que requiere el sistema y lo que se tiene que formar para el sistema. Entonces, esto es muy importante y creemos desde la organización que sí hay que trabajar en los temas de formación porque básicamente lo que nosotros partimos de dos supuestos básicos en lo que se refiere a políticas públicas, ¿no? Y eso se lo recuerdo. El primer supuesto es que las políticas públicas en el área social, especialmente en salud, se generan a largo plazo,
¿no? Y cuando hablamos de formación, también estamos a largo plazo. Los resultados se van a generar, se van a empezar a generar en el corto y en el mediano plazo, pero lo que vamos a obtener precisamente como resultado y repercusión en los sistemas se va a generar en el largo plazo. Entonces, hay que trabajar en la formación, es muy importante porque los cuadros que se vayan a formar en salud tienen que tener un alto contenido de lo que son los derechos, el tema de género, interculturalidad, atención primaria en salud, la concepción clara de lo que son los determinantes de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la formación es un tema muy importante y que tiene que dar un vuelco en la perspectiva, no solo en Chile, sino en todos los países de la región. Y felicidades a aquellos países que han iniciado este acercamiento entre lo que son los sistemas de formación y los sistemas de salud pública. La voluntad política también es un aspecto muy importante que marca el ritmo de lo que se quiere hacer en cualquier país, en cualquier política pública y en salud, en la perspectiva. Por ejemplo, recuerdo que usted, aquí en Chile, por ejemplo, hasta hace un mes aproximadamente, un poco más de un mes, se conformó aquí una Comisión Nacional de Envejecimiento Saludable. Y el envejecimiento es un tema que está en el aspecto y en el orden público porque de aquí a 50 años, por ejemplo, se prevé que el 35% de la población, el 30% aproximadamente, el 30% van a ser personas mayores. Y los sistemas de salud no están adecuados a ese desafío, ese reto que va a implicar en el futuro atender a personas mayores en los servicios de salud. Y la atención primaria en salud precisamente tendrá que ser una de las herramientas en esta perspectiva. Entonces, aquí en la agenda pública está el tema de envejecimiento saludable como parte de la agenda pública de Chile. Y así sucesivamente nosotros que estamos en la academia, las agencias internacionales, la academia, los servicios de salud, tenemos que persuadir, yo siempre digo, tenemos que tratar de hacer agendar precisamente estos temas que son importantes y relevantes para los países, ¿no? Y frente a esto, viene un concepto relacionado con el fortalecimiento de los servicios de salud. Para trabajar las políticas públicas en los países hay que pensar en los servicios de salud que deben estar fortalecidos, tendrán que tener los ministerios de salud y los ámbitos subnacionales que manejan la política pública tendrán que estar muy fortalecidos precisamente para empujar los aspectos relacionados con la atención primaria en salud y las políticas públicas en general y las de salud en particular, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Otro de los aspectos que vale la pena recalcar y tener el mensaje claro es el tema de financiamiento. Si en general lo que están haciendo los países en este momento es generar la gratuidad de los servicios, la cobertura universal en salud, y en esa perspectiva esto tiene que ver mucho con el gasto público, el gasto de bolsillo, que las personas inviertan en salud. Entonces es uno de los aspectos que en general los países y la estrategia de cobertura universal en salud de la OPS y la OMS recomiendan a los países que precisamente generen resortes, generen perspectiva para fortalecer y que los gobiernos puedan invertir más en salud. Partimos, por ejemplo, en OPS de un supuesto, solamente un supuesto. Al menos los países que inviertan el 6% de su Producto Interno Bruto en salud pueden generar cambios o pueden expectar cambios en salud. Pero ¿qué hay de aquellos países que no invierten al menos un 6% del PIB en salud? Entonces, ¿están resignados a no tener cambios en sus sistemas sanitarios? No. Tendrán que hacer las cosas hasta donde les alcance las manos, porque eso no se puede dejar de trabajar. Entonces, este es un parámetro, es una evidencia, es un concepto que lo manejamos, que obviamente puede ser rebatido, pero más o menos la experiencia y la evidencia nos ha ido señalando que ese es un camino importante, financiamiento y gasto de bolsillo.
Los conceptos de intersectorialidad, por supuesto, también están muy cercanos y desde que se desde los principios de Alma Ata, todos estos conceptos están relacionados con lo que es la atención primaria en salud, la APS renovada, que es un documento que la OPS precisamente por el 2005 fue emitido con los consejos de directivos con los ministros de salud. Y la intersectorialidad también es un aspecto muy importante, raya el espectro de trabajo que deben tener los países o deberían tener los países, en que el tema de salud no solamente está resignado o está solamente para que sea trabajado por los ministerios de salud. Es importante que los otros ministerios puedan trabajar desde una perspectiva de los determinantes sociales en salud. Y ahora hablamos de determinantes de salud, determinantes que no solamente están relacionados con el tema sanitario, sino con el medio ambiente, la educación, el tema de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que trabajar el tema de intersectorialidad y es muy importante desde Alma Ata hasta la atención primaria en salud renovada y luego pasando por lo que es cobertura universal en salud, porque los principios siguen manteniéndose desde entonces, desde hace 40 años y están todavía en esa perspectiva. Participación social, por supuesto, porque el aspecto relacionado con las personas, la sociedad civil, hacen un conjunto de los que tienen que recomendar, por ejemplo, una decisión pública. Para esto quisiera brindar un ejemplo. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha habido una consulta para los ODS para aproximadamente un promedio de más de 70 países, 74 países aproximadamente, donde en salud, por ejemplo, se ha hecho consultas a los enfermos, a la Asociación de Enfermos Renales, a la Asociación de Enfermos, a los diabéticos, a los niños que viven en las cárceles junto con sus madres, a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un concepto de adecuar las políticas públicas para que la ciudadanía en general, la población, la sociedad se beneficie. Entonces, esto es participación social. Entonces, es un concepto que no podemos dejarlo de lado en salud y precisamente ver los mecanismos que la sociedad civil pueda manifestarse y pueda decir esto es lo que queremos y lo que necesitamos en salud. Otro concepto que también es importante recalcar, porque normalmente cuando vemos experiencias relacionadas con la atención primaria en salud en general, es el tema de los ámbitos subnacionales. Y esto está relacionado en los países que son descentralizados o centralizados, que tienen un sistema de descentralización o no. El ámbito donde las políticas públicas se concertan, se emiten desde los ministerios de salud, pero en los niveles operativos locales son donde deben operarse. Entonces están las alcaldías, están los gobiernos regionales, como la estructura que se pueda llamar en cada país, o las comunas, por ejemplo, acá en Chile. Entonces, ellos tienen mucho que ver con el ámbito de la aplicación de las políticas públicas. En ese sentido, esto tiene que ver también con el fortalecimiento de los servicios de salud en los países y hay que trabajar mucho en el tema de descentralización porque si queremos nosotros que lo que se ha pensado desde el nivel central pueda cumplirse en el ámbito subnacional, entonces hay que fortalecer ese ámbito. Sería impensable, por ejemplo, ya una corriente descentralizadora en general en el mundo, sería impensable que los servicios de salud, por ejemplo, sean centralizados desde el ámbito nacional. Eso no significa que vayan a funcionar mal, ¿no? Pero ya estamos en una corriente en el mundo desde hace más de 50 años descentralizadora en general en los sistemas y la salud precisamente está en esa perspectiva. Entonces, eso también raya y tiene que estar relacionado con el fortalecimiento precisamente de los servicios de salud. Otro concepto y es como otro paradigma, ¿no? El trabajo en equipo. Salud precisamente es uno de los ámbitos donde más donde más profesionales de diferentes ramas o ámbitos existen. Entonces, el concepto de trabajo en equipo es importante y los equipos de atención primaria en salud son muy importantes y en esa perspectiva hay que precisamente darle un apoyo
o generar nuestros equipos de salud precisamente con esta perspectiva. Yo escucho, por ejemplo, a veces que hay países, por ejemplo, que están incluyendo, por ejemplo, en sus servicios, en sus equipos de atención primaria en salud, médicos tradicionales, ¿no? Eso era impensable hace unos 5 años. O hay países que han incluido, por ejemplo, sociólogos o trabajadores sociales, eso también era impensable hace muchos años. Entonces, la multidisciplinariedad es importante y el concepto de trabajo en equipo también en lo que es la atención primaria en salud. Tengo todavía unos minutos y yo quiero referirme a unas conclusiones de un evento que agrupó a 8 países y estaba precisamente en la perspectiva de atención primaria en salud. Les comento. Los países que participaron en el 2015 en un evento realizado en Cochabamba, Bolivia, fueron Cuba, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, El Salvador y El Salvador. Entonces, estos 8 países se reunieron durante unos 3 días en Cochabamba, en Bolivia, y precisamente hablaron de la atención primaria en salud. Era un preámbulo a lo que iban a ser los 40 años de Alma Ata. Entonces, en la perspectiva, en las conclusiones del evento, tenemos las siguientes. Que los países, en general, todos están en proceso de fortalecer su rectoría y gobernanza, sus sistemas de salud, para generar mejores prácticas sanitarias y en los ámbitos territoriales concretos y correctos, porque sabemos lo que es la diferencia entre ámbitos rural y urbano, y la mancha urbana está creciendo constantemente. Entonces, en esta perspectiva, hay que tratar de llevar precisamente los servicios de salud, como la estrategia de cobertura universal en salud, precisamente nos previene en la perspectiva de aquellos grupos más vulnerables, ¿no? Y los grupos más vulnerables normalmente están en áreas rurales. La presencia de los equipos profesionales y técnicos en salud implementa las acciones sanitarias mediante herramientas, historias clínicas familiares, que cubren espacios geográficos y sociales que mejoran el acceso equitativo de los servicios de salud y los hacen más integrales y centrados en la persona y la comunidad. Entonces, esta es una de las conclusiones y un común denominador que los 8 países más o menos han mostrado en sus presentaciones y en sus experiencias. Sin embargo, dice, los países tienen un desafío común de lograr una plena gratuidad de los servicios, lo que hablamos de la inversión en salud y el Producto Interno Bruto y lo que se destina en cada país para el tema sanitario. El camino de estos países en potenciar una inversión en salud es equitativa y eficiente para así lograr una eliminación progresiva del gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, es un tema de financiamiento y que tiene mucho que ver con la gratuidad de los servicios. En lo que se avanzó intensamente es el enfoque multisectorial basado en los determinantes de la salud. Existen alianzas con otros ministerios y organizaciones a favor de una incidencia de las políticas de salud en los otros sectores sociales y productivos, ¿no? Habíamos el tema de intersectorialidad y que el tema y el eslogan, la salud es de todos, pues no son eslogan solamente. Hay que generar y hay que convencer, hay que disuadir, hay que generar este concepto en los países frente a los decisores de salud. El marco legal constitucional está basado básicamente en todos los países en el derecho a la salud. Entonces, vean ustedes esa repercusión de Alma Ata, donde se hablaba del derecho a la salud, y ahora en estos 8 países y en varios países de la región todavía se sigue reflejando de esa manera. Los sistemas de salud descentralizados se convierten en desafíos para la atención primaria en salud, ya lo había mencionado, lo recalca. En cuanto a los modelos de atención, se priorizan la prevención y la promoción. Otro de los postulados de Alma Ata y lo que estamos promoviendo hasta el momento en todos los países, desde la OPS, no se olviden, paréntesis, que la Organización Panamericana de la Salud básicamente hace lo que los ministros deciden. Los ministros toman decisiones en las perspectivas que van a tomar hacia adelante y en Astana harán lo mismo precisamente de aquí a partir de lo que va a ocurrir con la APS en el mundo. El enfoque territorial amplio con una acción centrada en la persona, la familia y la comunidad. Fantástico, una cuestión muy importante. Puerta de ingreso al primer nivel, el ingreso al primer nivel de atención con garantías de derivación a los otros niveles de atención. Mantenemos desde Alma Ata,
desde la perspectiva de redes integradas de servicios de la salud, que precisamente el ámbito de ingreso de los pacientes, de la población, es el primer nivel de atención. El concepto de curso de vida ya se generaliza, ya no se habla de las etapas de la vida, sino un concepto técnico desde la perspectiva del curso de vida. La incidencia en espacios laborales y familiares, escolares, comunitarios y de servicios, es decir, los servicios de salud están en la perspectiva de trabajar no solamente con los servicios de salud, sino con los servicios de educación, la agricultura, los aspectos laborales, etcétera, etcétera. El enfoque de los 8 países en el concepto de atención primaria en salud está radicado en los determinantes de la salud. Están haciendo esfuerzos todos conjuntamente por trabajar y abarcar los determinantes de la salud, que obviamente es un tema muy complejo, que cuesta obviamente muchos recursos, pero los países están en esa perspectiva. Y la conformación de equipos de salud de acuerdo a las características de cada país. Cada país ha ido haciendo su perspectiva. Por ejemplo, Brasil tiene el programa Mais Médicos, que lo conocemos, han puesto aproximadamente como 13.000, 14.000 personas en una perspectiva de incluir más personal de salud con la vocación de atención primaria en salud. Bolivia, por ejemplo, tiene un equipo, no tiene un equipo, pero sí tiene médicos que están trabajando bastante en zonas rurales y ámbitos que tienen más necesidades. Entonces, estas conclusiones de este evento nos da una idea, una perspectiva de lo que ha ocurrido desde Almata hasta lo que actúa después de 40 años, ¿no? Han ido pasando documentos técnicos desde la Organización Panamericana de Salud, desde la Organización Mundial de la Salud, y la perspectiva está todavía en los mismos principios que se han formulado, que se han trabajado y que están aún vigentes, y eso nos alegra y nos complace y nos debería complacer a todos. Ya. Bien, sí, como conclusión, no como conclusión, porque es un tema que podemos debatir, que conversamos con Soledad, por ejemplo, antes del evento, que podemos conversar muchísimo, horas, días sobre este tema, y es siempre apasionante. Yo creo que esta es la consulta que se ha hecho en los países. Aquí en Chile, personalmente tuve la oportunidad de hacer el seguimiento, digamos, a la consulta de lo que va a ser Astana, y Chile ha sido un país muy inquieto, ¿sí? Ha habido diferentes ámbitos de opinión, diferentes sectores que se han manifestado, lo cual es grato porque tiene que ser así. Sería ideal que podamos llegar mucho más a hacer las consultas a niveles más, a las sociedades, en general a todas las representaciones que están en los países. No se pudo por el tiempo, porque los tiempos son apretados, en fin, pero sí Chile tuvo la oportunidad de decir su palabra y generar opinión en esto. En este momento se están haciendo la sistematización correspondiente de todo lo que se ha recibido en los países, y es un documento que se va a publicar posteriormente en este mes. Y no se olviden ustedes que en la OPS, les recuerdo que hay una comisión que se ha conformado, una comisión de alto nivel que se ha llamado para el tema de atención primaria en salud de los 40 años de Almata, que precisamente la expresidenta Bachelet lo dirige. Y ese grupo está preparando un informe técnico y también político, porque el tema no está alejado del tema político, y hace un rato lo han mencionado, y lo recalco, porque lo que hacemos los que trabajamos en la política pública en salud y en la política pública en general, traducimos precisamente lo que la palestra política de una representación o organización política en los países quiere para su país. Y nosotros lo que hacemos precisamente es transcribir o generar esta perspectiva política en las políticas públicas, ¿no? Entonces, no está divorciado el tema, no está distanciado, al contrario, está muy íntimamente relacionado, y esperemos que estamos en la perspectiva de que Astana también va a marcar un concepto, un hito en lo que va a ser la atención primaria en salud después de los 40 años de Almata. Muchas gracias por su atención y nuevamente muy agradecido.
Agradecemos entonces al doctor Hugo Rivera a su presentación y ahora invitamos al doctor Patricio Evia a, por favor, responder nuestra pregunta. Muchas gracias. Un saludo muy especial a una serie de amigos y amigas de ahora y de siempre, que hemos estado no solamente en Chile, sino que en países de América Latina. Este tema está cruzando todo y va a seguir cruzándolo, pero veo muchas deformidades que me gustaría plantearlas, cómo entendernos mejor. En primer lugar, al hablar de atención primaria de salud, uno entiende cualquier cosa. Y ahí está lo malo, porque parecemos que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Parecemos que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. La atención primaria de salud, según Alma-Ata, tiene otro sentido, que si no lo aceptamos, se pierde. Se cree que atención primaria es cualquier atención ambulatoria básica, otros creen que es un programa, otros creen que es una estructura de un Ministerio de Salud que se llama atención primaria, y otros creemos que tiene que estar puesta en el desarrollo humano y que tiene algunas características que están muy claramente definidas en la declaración de Alma-Ata. En esa declaración que tiene plena vigencia y que va a seguir teniendo vigencia porque no se ha completado, porque fue rechazada al poco tiempo de haberlo promulgado por otros intereses que no les interesó que se conectara la salud con el desarrollo y que se fue dejando aparte, separada. En ese sentido, cuando hablamos aquí de atención primaria, lo estamos entendiendo como atención en el desarrollo. Y las características esenciales que lo tiene solamente aquellos que estamos en esta línea, se puede definir como un conjunto de servicios básicos que además están en el desarrollo local y que tienen la intersectorialidad como elemento central, la participación social o participación comunitaria, el uso de tecnologías apropiadas y la apropiación del saber popular. Por lo menos son elementos que surgieron al poco tiempo de Alma-Ata como elementos diferenciadores para que entendiéramos lo mismo. Una vez que Alma-Ata se aprobó, hubo una verdadera revolución sanitaria en el mundo. Los países empezaron a preparar sus planes de acción y empezó a desarrollarse por continentes una serie de planteamientos para hacer real la atención primaria en el desarrollo. Sin embargo, algún tiempo después hubo un alejamiento de UNICEF, que había estado con la OMS juntos trabajando Alma-Ata, y en este reconocimiento pasó que no se pudo continuar. Hubo entorpecimiento, hubo problemas y aparece una atención primaria selectiva en algunos países y con apoyo de UNICEF y otros organismos internacionales, en el cual no era necesario estar en el desarrollo, no era necesario estar participando en el cambio social, en la lucha contra la inequidad, por la justicia social, por la paz, que eran las condicionantes de atención primaria Alma-Ata. Gracias. Ahora, siguiendo la vertiente histórica, durante mucho tiempo se quiso decir que ya atención primaria estaba obsoleta, que ya había pasado el tiempo. Cuando se acerca a los 40 años,
se va analizando en todos los continentes, en los distintos países, y se nota una diferencia real, que ahora sí hay un movimiento que antes no había. Nosotros el año 2004, en Chile, en la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, del Ministerio de Salud, hicimos un video que lo ponemos a disposición de este encuentro, donde se hace un planteamiento autoinfligido, sin aporte de políticos, sino que solamente con ciudadanía, más aquellos que participaron en aspectos centrales en la parte orgánica del video. Ahí está todo planteado, una posición que fue muy difícil de aceptarla porque había posiciones distintas. Ahora eso ha ido cambiando y ahora hay mucho más apertura en estos años, y el hecho que estemos celebrando los 40 años de Alma Ata, que tengamos este encuentro acá, es ya un hecho muy positivo. ¿Qué pasa con estos aspectos fundamentales como la participación comunitaria? En ese sentido, en Chile hemos trabajado durante mucho tiempo. El año 69, aquí tengo un manual de participación comunitaria en salud del Ministerio de Salud. Tenemos todo el trabajo que se ha hecho por la institucionalidad sanitaria, y esa institucionalidad sanitaria que tiene toda una participación importante. Hemos recopilado también lo que fueron los consejos comunitarios de salud, el decreto 250. Hemos también recuperado el decreto 602, que son los consejos locales y paritarios de salud. En todo el país, cuando fue el golpe, había más de 480 consejos o comités en todas partes que quedaron paralizados con las consecuencias del golpe cívico-militar. En ese sentido, la participación con distintas nomenclaturas de un pueblo organizado marca también para nosotros, los que fuimos testigos de esa época, un adelante imposible de olvidar. Nosotros tenemos que usar, fuera de la participación y la intersectorialidad, tecnologías apropiadas al desarrollo local, y y introducir y trabajar mucho con la cultura nuestra, incorporando la cultura. Un enfoque más global obliga a tener también una posición ante los pueblos originarios. Es parte importante que tenemos pendiente. El trabajar con los determinantes sociales es fundamental, y estos desafíos que se presentaron en la mañana tienen plenamente vigencia. En resumidas cuentas, quiero insistir que nosotros tenemos muchas posibilidades de seguir adelante, de hacerlo real, de poder tener un apoyo completo con la ciudadanía, y que los servicios de salud y las universidades también puedan aportar realmente. Gracias por la invitación de participar aquí, y les deseo mucha suerte y que sigamos adelante hasta hacer realidad, porque Salud para Todo el año 2000 no es atención primaria, es una meta social que se acordó con los países, y que atención primaria de salud pasa a ser la estrategia para que se cumpla la meta social. Eso está pendiente y esperamos avanzar con participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor Evia. Y ahora invitamos a la doctora Barría a... abra la presentación. Sí, estaba cargada, ¿no? Sí. No sé cómo se pone. No sé cómo se... ¿Cómo se pone?
Bueno, muchas gracias. Perdón, pero yo voy a hablar parada. Tengo no sé, hablar sentada y para poder mirar. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí con Patricio, Hugo, que son personas tan importantes para todos y todas nosotros. Saludar especialmente a los dirigentes sociales, trabajadores de la salud y otros que están presentes acá. Voy a referirme a, la pregunta era la atención primaria en Chile hoy y cuáles son sus perspectivas de futuro. Entonces vamos a hablar rápidamente respecto al sistema de salud, sistemas de salud en Chile, al rol de la APS en Chile y brevemente de los desafíos futuros. En primer lugar, respecto a los sistemas de salud y los resultados sanitarios. Todos sabemos, y ya se ha dicho acá, que tenemos buenos resultados, pero esto no siempre fue así. Y aquí una cita del libro de la realidad médico-social chilena de Salvador Allende, el año 39, que mostraba que nuestro país tenía la peor mortalidad infantil de los países que medían la mortalidad infantil en esa época, que era de 250 niños por cada 1000 que nacían vivos. Partimos de ahí. Pero lo interesante de este libro de Salvador Allende, que un capítulo se refiere a salario, otro capítulo se refiere a vivienda, otro capítulo se refiere a educación, es decir, los determinantes sociales de la salud, como formando parte de esta avalancha latinoamericana que fue planteando el tema de la determinación social de la salud. Entonces en Chile hubo un muy temprano reconocimiento de la vinculación de la salud con lo social y esto permitió acciones desde distintas políticas sociales con un enfoque social para la respuesta. Y desde muy tempranamente se establecieron redes territoriales, se dividió el país desde el año 52 en adelante en lo que se llamaban las zonas de salud, cada territorio con una cierta población a cargo y eso fue lo que fue constituyendo organización en nuestro sistema. Y yo quiero insistir con esto del territorio y de la población a cargo que me parecen relevantes desde la perspectiva de atención primaria justamente. Y así fue como nuestro país fue aumentando su expectativa de vida, desde los 50 años, en los años 50, hasta hoy día prácticamente los 80, pero con grandes dolores como son la desigualdad, porque estos son promedios. Entonces aquí vemos la desigualdad de la mortalidad infantil de acuerdo a la educación de la madre. También hay desigualdad entre lo urbano y lo rural. Es cierto que eso ha ido mejorando un poco, pero de todas maneras existe. Hoy día tenemos una mortalidad infantil de 7,2, quiero que recuerden los 250 que les hablaba en los años 40, de 7,2, pero los hijos de mujeres que tienen menos de 8 años de educación, que felizmente en nuestro país cada vez son menos, así que es de esperar que por esa vía vayamos solucionando el problema, tienen 10 en promedio de mortalidad versus 5,6 los hijos de aquellas que tienen educación superior. Entonces, cuando hablamos de salud, de educación gratuita, de calidad para todos y todas, estamos hablando también de salud. Pero esto no es solo en la mortalidad, las desigualdades, también en lo que se nos viene adelante, las enfermedades crónicas no transmisibles, porque tendemos a pensar que la desigualdad como que se encarna en las muertes, pero no es solo. Yo quiero mostrarles acá, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del país, 2016-2017, desgraciadamente ustedes no ven nuestros invitados, pero esto muestra la sospecha de hipertensión según, años de estudio de las personas. Yo quiero decirle que, y esto es el año 2009-2010 y 2016-2017, son dos cortes, son dos encuestas nacionales de salud con que dispone nuestro país, que tiene 3, pero estas son las últimas 2, donde se ve que los que tienen menos de 8 años de educación, que en nuestro país son muy
simétricamente, desgraciadamente, con el nivel socioeconómico, tienen hasta 57% de hipertensión versus aquí 25, o sea, menos de la mitad en los niveles más altos de educación. Lo mismo sucede con la diabetes y con el estado nutricional. Entonces, las enfermedades crónicas no es una cosa de hábitos, también es una cosa de determinantes sociales de las cuales esta APS tiene que hacerse cargo. Esto es el embarazo adolescente en comunas ricas versus en comunas pobres. Es cierto que hemos ido bajando los embarazos adolescentes de manera bastante impresionante, como se ve acá. Sin embargo, las desigualdades entre comunas siguen existiendo. Es cierto que hemos ido disminuyendo la pobreza en nuestro país. Esto es la última CACEN que salió hace no mucho. Estas son las personas pobres y indigentes o pobres o muy pobres, y estos son los hogares. Hemos ido bajando a lo largo de los años, desde el 2016 que teníamos 29,1, hoy día es de 8,6 en cuanto a las personas. Pero al interior de esto sigue siendo promedio, tenemos desigualdades, donde se encarnan estos determinantes. Cierto que tenemos un país, el mismo contexto político, el mismo contexto económico, pero los ejes de desigualdad que a mí me gusta mucho que está modificado, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud a través de estos ejes de la desigualdad que atraviesan el poder, donde, de acuerdo a la clase social, al género, a la edad, a la etnia o al territorio, es como finalmente los vemos nosotros, que trabajamos acá, en los servicios de salud, y lo que nos llama la atención son estos, lo más cercano que tenemos. Sin embargo, esto efectivamente obedece a causas anteriores, que son el contexto social y político atravesado por estos ejes de desigualdad. Y si en pobreza hemos avanzado y tenemos 8,6% de pobres, sin embargo, en la Araucanía es el doble. Sin embargo, en las mujeres es mayor que en los hombres, en los niños es mucho mayor que en los mayores. Se da estos mismos ejes de desigualdad y para qué decir respecto a clase social. Y en materia de salud nos organizamos en dos sistemas totalmente distintos. Aquí tenemos un sistema de salud que, de acuerdo a la CACEN del 2015, todavía no salen los otros resultados, el Fondo Nacional de Salud, el sistema público, atiende casi al 80% de la población y un poco más de un 15% las ISAPRE. Pero esto que es el sistema público, la distribución por ingresos es esta. Es decir, en el FONASA están todos los más pobres y en las ISAPRE están las personas más ricas. Y es así como en nuestro país se da una desigualdad, no solamente entre sistemas de cómo son los recursos de las personas que están en los sistemas, sino que además respecto a lo que se gasta en salud. De todo lo que gasta en salud Chile, que es de alrededor de un 8%, que está acá, 7,5 parecía, esto está un poquito más viejo, es muy inferior a los 9,3 que invierten los países de la OCDE, que nos gusta compararnos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros tenemos un gasto 2 puntos menor, pero la gran diferencia además está en que en la OCDE el 70% de ese gasto está en el sector público. En cambio, en Chile, menos del 50% de ese gasto se destina a las políticas públicas del 100% de la población y a la recuperación del 80% como es en el sistema público. Entonces, la desigualdad entre sistemas es tremendo. Y sin embargo, pese a eso, tenemos los resultados que hablábamos. Entonces, vamos a hablar del rol de la APS. Y el rol de la APS es solo del sistema público. El sistema privado, que gasta tanto y por eso es altamente ineficiente, porque no tiene una organización en redes ni en atención primaria como lo tiene el sistema público. Entonces aquí hay un primer tema que tocaba recién el doctor Evia. ¿Estamos hablando de estrategia o estamos hablando de nivel? Estamos hablando de estrategia como
motor de desarrollo desde los espacios locales, calidad de vida, o estamos hablando de nivel? Nosotros en Chile yo creo que hablamos de una mezcla. No es ni solo nivel ni solo estrategia. Entonces, pero eso es solo en el sistema público porque no lo es en el sistema privado. Entonces, en el sistema público, este 80% de la población que ocupa tan pocos recursos y que colabora de manera extraordinaria en la obtención de resultados sanitarios, se organiza en redes que están basadas en atención primaria. En atención primaria, llamando el nivel, pero también queriendo graficar lo que es el concepto de estrategia. Entonces, ¿cuáles son las características? Una atención primaria que tiene territorio y población a cargo en un continuo de atención y que se establece en redes. Entonces, todo el país está dividido en pequeños territorios a cargo de equipos con más de 2.000 establecimientos de atención primaria de salud, más de 500 centros de salud familiar o consultorios, cada uno de ellos con llámese cómo se llame, consejos locales, consejos de desarrollo, comités de usuarios, pero todos obligatoriamente tienen que tener una entidad de participación social. Y muy pocos hospitales más complejos que reciben la derivación de los centros de salud familiar o los centros comunitarios, que son los que están trabajando o debieran estar, porque ahí es donde una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad de lo que nos sucede, ¿no es cierto?, con el barrio, con la familia, con la comunidad y el intersector. Es decir, la organización del sistema se presta para que podamos cada vez más trabajar de mejor manera la estrategia desde un punto de vista de desarrollo local. Y hemos obtenido resultados. Yo quiero mostrarle esto, son los años de vida perdidos por prematuros, por regiones. Esto es lo que sucedía entre el 94 y el 98. Ven ustedes la desigualdad que tenía la 9ª región, la 8ª, la 9ª, y un poco la 10ª, con los peores indicadores de salud respecto a el territorio en general. Bueno, esto mismo está graficado acá por las regiones, donde el año 97 teníamos la peor tasa, en el fondo más muertes estaban en Biobío y las menores en Coquimbo, con una brecha, un delta de 28 puntos. El año 2014 eso ha mejorado, claramente ha mejorado, incluso han cambiado las regiones y la brecha también ha disminuido. La desigualdad existe, podemos y debemos trabajar para que esto vaya disminuyendo. Curiosamente, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la situación de salud y cuál es la situación con la atención de salud? En la atención de salud es muy impresionante cómo, pese a las diferencias de ingreso y todo, la posibilidad de acceder a médico general de nuestra población es idéntica tanto en FONASA como en ISAPRE. Las desigualdades en atención se producen con las especialidades, entre lo urbano rural y con lo dental. Pero a médico general, ustedes ven acá que se accede prácticamente igual entre los distintos sistemas de salud. No es cierto que la gente en ISAPRE, por ejemplo, tenga claramente un mayor acceso. Tienen otros problemas que no son los mismos del sector público. Entonces, ¿cuál es el objetivo en salud? El cuidado médico basado en la tecnología, que es lo que se aprende en las escuelas, en los hospitales, durante todo lo biomédico, ¿no? Las intervenciones de salud pública, las vacunas o salud entendida como un fenómeno social, como la necesidad de construir salud desde y a partir de los territorios. Entonces tenemos tensiones claramente en nuestro país, en una economía neoliberal como pocas, ¿no es cierto?, donde lo que se pide es que haya más acciones, que haya más medicamentos, que se venda más, que formemos parte como del crecimiento, más tecnología, donde el modelo biomédico es absolutamente hegemónico y donde siempre la atención primaria, porque si no lo fuera estaríamos llenos.
y no lo estamos. Entonces tenemos que reconocer que ahí estamos siempre con una lucha antisistema, por así decir. Y al interior de nuestro sistema también hay mucho miedo y falta de capacidades, porque no las hemos entregado desde las universidades en capacidades para efectivamente hacer participación real, entender que no somos los agentes de salud los que vamos a mejorar las condiciones de vida, sino que nosotros trabajando entregando las herramientas para poder hacer esta verdadera promoción de la salud. Entonces, los desafíos futuros, a mi juicio, necesitamos avanzar en una atención primaria para toda la población, para el 100% de la población. Porque tenemos desafíos sanitarios nuevos con las enfermedades crónicas, la persistencia de los determinantes sociales. Necesitamos más participación y más trabajo poblacional y necesitamos mejorar lo que los usuarios resienten fuertemente, que es la falta de calidad, de calidez de nuestras acciones y también la satisfacción de sus propias necesidades. Y entonces tenemos un gran desafío que es la reforma que está pendiente. Nosotros tenemos dos sistemas, como lo he mencionado, un sistema que es el público, organizado con todos sus problemas, pero que es la base de los grandes avances que hemos tenido como país, y tenemos un sistema privado solo volcado a los servicios de recuperación de la salud, que está muy acorde con el modelo neoliberal que pide más acciones, ¿no es cierto?, y ojalá de la máxima especialidad. Tenemos un financiamiento solidario en el sistema público, que algunos quieren cambiar y que creo que hay que reaccionar, y un sistema basado en seguros privados, usando incluso la cotización de la seguridad social. Por eso yo creo que a futuro necesitamos garantizar que vamos a tener organización de servicios basados en territorios y en atención primaria para toda la población, con un financiamiento compartido como seguridad social, es decir, las ISAPRES como seguros complementarios y todos los habitantes de este país contribuyendo, ya sea a través de impuestos o a través de su seguridad social, como es el 7%. Porque la atención primaria universal, que es el futuro, nuestro sueño de seguir implementando Alma Ata, tiene que ser vista como parte del desarrollo local, pero esto significa que tiene que haber apropiación de los actores locales, con un diagnóstico de salud comunal participativo, incorporación fuerte de la participación comunitaria, porque el espacio local es privilegiado para las acciones intersectoriales, es allí donde se da el trabajo con educación, el trabajo con las políticas sociales. Las mesas del Chile Crece Contigo han sido un gran avance de trabajo intersectorial, porque el riesgo social tiene que ser visto como riesgo epidemiológico también. Entonces, una APS con más capacidad resolutiva y con un fuerte énfasis, y esto es lo que tenemos que abocarnos, creo yo, a desarrollar. Y para eso dependerá de todos los actores que somos. Somos distintos actores y todos tenemos la responsabilidad de trabajar por la salud de la población, sabiendo que hay un determinado contexto donde actúan los determinantes que también podemos incidir. Pero el sistema de salud y cada uno, las organizaciones sindicales, políticas, las universidades y las organizaciones sociales de base, tenemos y podemos reaccionar y accionar para tener una verdadera atención primaria de salud. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Barría, por su presentación. Ahora los queremos invitar a hacer las preguntas. Si alguien tiene preguntas a nuestros expertos. Voy a buscar. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta actividad muy interesante. Una pregunta para la doctora, que fue ministra del primer gobierno de Bachelet. Bueno, yo estudié naturopatía, ahora hace poco ya tengo edad, pero igual estudié, y estoy egresando
Oye, Graciela, tengo una pregunta. Yo sé que en el gobierno ¿cómo se llama el presidente? Antes de Bachelet, de Lago, se dejó unos decretos, el 42, el 5, para regularizar todo lo que es la medicina natural, específicamente homeopatía, acupuntura y naturopatía. Y eso quedó ahí como a punto. Después llegó el primer gobierno de la presidenta Bachelet y eso se estancó, no pasó nada. Después llegó el primer gobierno de Piñera y ahí sí se efectuó y se llevó a cabo esos decretos que regularizaban las medicinas como la que nombre naturopatía. Mi pregunta es, yo sé que a veces no es el momento, puede ser, o que no está el ambiente preparado, pero ¿por qué en el primer gobierno de Bachelet eso se estancó? Bueno, yo creo que está equivocado, mi amigo, porque yo, no sé, insistiría en que efectivamente en el gobierno de la presidenta Bachelet I, donde me tocó estar, nosotros avanzamos con eso, se hizo un reconocimiento y las Ceremis empezaron a dar los certificados de medicinas complementarias respecto al tema. Y hoy día son reconocidas, hay que presentar unos papeles en la Ceremi correspondiente, pero eso se avanzó en el primer gobierno. A mí me parece muy importante, parte de la sabiduría populares, la medicina complementaria. Ahora, es cierto, como usted dice, que a veces uno no puede hacer todo lo que quiere, pero esa parte creo que sí se logró avanzar, lo mismo que en el tema de interculturalidad, donde también se logró avanzar bastante. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Acá adelante. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora Soledad. Es acerca del último tema que encuentro que es un gran tema acerca de cómo integrar o reformar el sistema, las prestaciones privadas al entorno al APS, porque en el fondo sería el desafío primordial si es que uno quiere llegar al sueño de APS universal. Bueno, yo creo que este es un gran tema, que es un tema de todos y de todas, que es cómo podemos reformar nuestro sistema de salud. Hemos escuchado recientemente que el gobierno ha buscado hacer una reforma del FONASA que va exactamente en el sentido contrario a lo que uno podría aspirar, ¿no? Que es en el fondo transformar a FONASA en un seguro privado y no que todos tengamos un sistema público, que es lo que yo estoy planteando. Bueno, yo creo que este es un trabajo que hay que hacer. Hoy día se ha establecido una mesa, muchos de los que están aquí presentes forman parte de una mesa de actores, de organizaciones sociales, incluso políticas, para trabajar el cómo poder avanzar. Probablemente para eso no es solo que uno esté convencido que se necesita, para eso necesitamos poder político, necesitamos no solamente un gobierno, sino que un parlamento y necesitamos que las organizaciones sociales, que las organizaciones sindicales haya un gran movimiento de unión de fuerzas para poder llevar adelante un cambio que es fundamental. Creo que por lo menos hemos logrado mantener el 80% de nuestra población con un cierto sistema que tiene muchos problemas. Yo no me he referido aquí a algo, me referí respecto a los problemas de calidad, a los problemas de oportunidad, pero con esa escasez de recursos que me refería, la verdad es que es difícil. Pero lo que tenemos que hacer, creo yo, es avanzar en un movimiento social y político que efectivamente nos dé la seguridad a todas y todos los chilenos de un sistema y que, por supuesto, los que quieran tener sistemas adicionales privados puedan tenerlo, pero que no se excluyan de lo que debe ser un sistema, porque así podemos tener una atención primaria universal que creo que es básica. Muy bien, gracias, Soledad. Hay varias preguntas. Allá atrás. Sí, agradecer no solo el contenido, sino el compromiso que nos comunican
los doctores en el panel por la lucha por el bienestar humano y lo que es la salud integral. Entonces, junto con ese compromiso que nos da mucha energía, al doctor Rivera primero, no me quedó claro, o yo estoy un poco más sordo, más viejo, más sordo, si hay un cronograma de aniversario Alma-Ata en la OPS. ¿Qué pasa con los 40 años? ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿qué actividad? Desde que había una comisión formada, si fuera posible que nos haga la información. Al doctor, hago las 3 preguntas para quedarme callado. Al doctor Evia, me llamó mucho la atención enterarme hoy día el nivel de rechazo que produjo Alma-Ata como declaración. Esos rechazos explican entonces por qué ha estado en silencio o archivada, y yo diría que esto que es como un grito de la humanidad de atender la vida entera del ser humano, y hoy día se habla del disfrute pleno de todos los derechos en cada ser humano, que este grito ha quedado amordazado para el pueblo. No sabíamos la fuerza que tenía, ni la vigencia que tenía, como se han dicho aquí los 3 panelistas, los principios de Alma-Ata en la obligatoriedad que tienen los ministerios de salud para aplicarla. Entonces, si queda algo de rechazo, ¿dónde lo ve usted? Sobre todo en la comunidad internacional me preocupa. Y a la doctora Barría, en la última presentación de los determinantes, ¿qué rol ve usted a los consejos consultivos de salud? Hola. Bien. Sí, rápidamente. En abril de este año, 2018, se crea la Comisión de Alto Nivel en un encuentro en Quito, en Ecuador, donde asisten funcionarios de alto nivel, vicepresidentes, ministros de salud, y se conforma una comisión de alto nivel que está encabezada precisamente por la expresidenta Bachelet, y esta comisión está trabajando precisamente en una retrospectiva de la que es la APS durante estos 40 años. Y durante todos estos meses en los países se han ido produciendo eventos como este, porque la APS es es de cada país, ¿no? Entonces las organizaciones internacionales, las agencias, lo único que hacen es, digamos, recordar que esto existe. Entonces cada país se ha ido apropiando del tema. La anterior semana, por ejemplo, estuve en Valparaíso con un evento similar a este. En Concepción hace un par de semanas se realizó otro. En Valparaíso va a haber otro pasado en este mes, y así sucesivamente cada país lo está haciendo. En la segunda quincena de octubre se espera la declaración de Astana, Kazajstán, de lo que va a ser la atención primaria en salud hacia el futuro. Yo quiero referirme a la pregunta sobre qué rechazo tuvo Alma-Ata. El primer rechazo fue cuando se le quitó lo que tenía de justicia social, de desarrollo, de plenitud, todo, y se fue achicando para que quedara como un nivel de atención, uno más, y que eso costara más barato que estar planteándose el desarrollo, la paz, la justicia social y otras cosas. Entonces, en el contenido de la declaración misma aparece lo importante que se llegó a acuerdo, pero también aparece un acuerdo que está como de contrabando, que es la posición del doctor, de los que participaron en Alma-Ata, cuando dicen que la atención con tales características hasta que los gobiernos puedan soportar. Esto que los gobiernos puedan soportar es un contrabando, según ellos, que fue una manera de ceder a los otros planteamientos, porque es contradictorio que se está planteando un cambio tan radical y que a su vez se diga que esto está condicionado al final, si hay plata o no hay plata, porque tiene que cambiarse. Entonces, en ese sentido, en muchas partes, en muchos países,
No se ha aplicado nunca Alma-Ata con atención primaria con esta orientación, y sin embargo se da por obsoleto y se dice, no, Alma-Ata ya pasó, ya no es el momento. Lo que está desmintiendo la realidad es que hay interés en continuar Alma-Ata, en perfeccionar Alma-Ata y a seguir desarrollando. Así que creo que es importante plantearnos que no se ha puesto en práctica completamente y que por eso no ha dado más resultados, pero que está abierta la puerta para que esto se plantee a nivel de todo el mundo. Eso por el momento. Sí. Y yo quería referirme a la consulta respecto a cuál es el rol de los consejos de salud, que son los consejos participativos. Lo que pasa es que hay consejos en distintos tipos de organizaciones en nuestro sistema público. Hay consejos en hospitales y hay consejos en centros de salud, en consultorios, comités de usuarios, tienen distintos nombres. Pero a mí me parece que es básico que se entienda que ellos no pueden ser solo representantes de tipos de pacientes, porque muy frecuentemente están sentados en la mesa los diabéticos, el representante de los diabéticos o de los hipertensos, que está muy bien, pero necesitamos representantes sociales que representen lo que la comunidad efectivamente está pensando en salud. Yo creo que vamos a tener que ir avanzando en maneras más participativas, de elección de, no sé, de representantes a los consejos de usuarios. Va a haber que inventar algo, porque aquí no se trata de las enfermedades, se trata efectivamente de cómo somos capaces de construir salud con las personas de ese territorio, con las juntas de vecinos, con los comités de adelanto, con los centros deportivos, culturales y otros, entendiendo que la salud no es un tema individual, sino que la salud es un tema colectivo, es un tema social. ¿Qué es lo que hace que en determinado barrio haya más enfermedades de un tipo que en otro barrio? No es que haya personas más firmes, sino que son las condiciones económicas, culturales, y esas son las que tenemos que trabajar en conjunto, creo yo. Entonces hay que trabajar desde la base con esas organizaciones y no caer en la trampa de creer que nosotros solo somos controladores de una organización del sistema público o colaboradores, sino que efectivamente poder pararnos como constructores de salud en ese determinado territorio. Muchas gracias, Soledad. La siguiente pregunta, por favor. Quisiera hacerle dos consultas, una al señor Rivera y otra a la doctora. El doctor Rivera planteó que el tema, ¿cuánto se llama? Que los problemas del sistema de salud. Y yo quiero hacer la siguiente inquietud. Hablamos de un sistema de salud público, pero la realidad propiamente tal es que lo que tenemos público solamente está en lo que es la atención secundaria. La atención primaria, hay que recordar que la atención primaria pasó a ser entregada a los municipios, pero no son funcionarios municipales, sino que al revés son funcionarios privados porque pertenecen a corporaciones. ¿Ah? Así que ahí hay una diferencia. Y además queda este tema a gusto y sabor del dueño del fondo, que es el alcalde. Entonces tenemos un grave problema, primero porque muchas veces tenemos problemas con los consultorios o los cefanos, lo que sea, que están reventados en cantidad de gente y él no le interesa tener más consultorios o atender mejor a la gente. ¿Ah? Y hay miles de ejemplos. El caso de la Estrella tiene 60.000 personas, fue construido para 25 y no hay ningún interés en hacer participar, por ejemplo, una construcción nueva. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque no está ni ahí el caballero. ¿Ah? Además, la plata que llega se reparte con muy buenos sueldos. El otro tema, y que también tiene que ver, que esto es, yo creo que fue lo peor, porque si bien es cierto, cada sector, tal como lo plantearon, tiene determinantes diferentes. No es lo mismo estar en Pudahuel y Cerro Navia que en Providencia, ¿ah?
que tenemos otro tipo de problemas, contaminación, el aeropuerto, basural y cuantas otras porquerías más, que se pueda trabajar más barrialmente, pero no individualmente por cada municipio, porque cada municipio tira para su lado. Y lo otro que está es que hablábamos de participación. La participación en sí es un cacho para los alcaldes y es un cacho de repente inclusive para los directores de hospitales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos solo consultivos, por decir consultivos, porque a veces ni se nos consulta, somos de todas maneras el control social y el que estamos jorobando por esto otro, que se haga o que no se haga. La ley dice que debería formarse un consejo, ¿no es cierto?, entre tantos usuarios, funcionarios de salud y funcionar como un consejo paralelo a lo mismo que un tipo consejo técnico. Esa cuestión no funciona, casi en ningún lado. Entonces, y lo otro más grave es que se separó la parte promoción de participación. Promoción la lleva, las platas que llegaban, las maneja ahora la Seremi. Y la Seremi, y yo estoy en el consejo de la Seremi, reparte la nada misma en promoción. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar por mejorar muchas cosas si no hay promoción? Entonces, lo único que estamos atendiendo es sacando, perdonando la expresión, el cacho de lo que tenemos en el minuto. Y con lo que tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer cambios para que el tema funcione. Y para que funcione, primero, deben existir, tal como dijeron ustedes, mayores recursos para el sistema de salud completo, y hablamos para el sistema de salud que atiende gratuitamente a la población. Estamos hablando de FONASA, que es casi como el 80 o el 90% de las atenciones que se tienen. Segundo, el tema, estábamos hablando de la atención en las universidades, cómo se enseñaba, o para que los médicos estuvieran Bueno, hay que recordar que es lo que teníamos antes. Antes teníamos universidad gratuita y el médico estudiaba y después tenía la obligación de estar un par de años trabajando gratuitamente en los establecimientos. Ahora no. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que pagarse la carrera. Y si usted lo entiende, estoy tan endeudado cuando salgo que ir al sistema público es seguirme endeudando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al sistema privado. Y ese es una culpa que tenemos como gobierno, como municipios, como Estado. ¿Por qué? Porque estamos patrocinando eso. Lo mismo que cuando pagamos, ¿no es cierto?, muchas cosas el Estado no tiene. No hemos construido hospitales, ni una cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta, lo mandamos al sistema privado. El sistema público paga al sistema privado, pero paga a lo que cobra el sistema privado. Por lo tanto, es un buen negocio. Es un buen negocio para el privado, pero para el sistema público quedamos endeudados hasta el cuello. Por cada paciente que llevamos equivale como a 10 o 15 que podríamos atender en el servicio público. Así que, no sé, ahí están las inquietudes, ustedes verán qué es lo que nos contestan. Gracias. Muchas gracias. La palabra la están pidiendo acá también, Hernán. Primero allá, después la va a tener usted. ¿Cómo se llama el doctor? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Rivero? Ya. ¿Cuál es su pregunta? ¿El doctor Rivero? ¿El primero? Sí. Me gustaría que me explicara lo de las enfermedades públicas que están de moda aquí en el país de nosotros. Tenemos Quintero, Punchuncaví, Ventana, Concón, totalmente con la gente desmayándose todos los días y llenos de cáncer. Por un lado esa. Por el otro lado, el mar totalmente contaminado con la marea roja, esto que el otro. ¿Qué hace el Banco Mundial por nosotros? Con esos grandes monstruos de los empresarios que les interesa puro ganar plata y no les interesa la salud del pueblo. Más encima, ahora nos quieren meter un FONASA Plus. Nosotros no somos imbéciles, hemos trabajado toda la vida, nos descontaron no sé cuántos millones de nuestro sueldo para la salud y ahora nos quieren quitar esa salud que nos corresponde y nos descuentan un 7% y ahora nos van a descontar un 9%. Entonces, ¿de qué salud pública estamos hablando? Necesitamos un derecho. Aquí en este país no hay derecho, hay solo acceso.
A mí me gustaría saber cuál es el derecho que defiende el Banco Mundial para los pobres en los países latinoamericanos. Porque resulta que estamos con el sistemita neoliberal, éxito, pero los pobres somos cada día más pobres y los ricos cada día más ricos. Son 5 gallos que ganan los millones que quieren y los demás que nos comamos la mierda. Eso. Vamos a hacer una ronda de preguntas, entonces luego de eso nuestros presentadores van a responder todas ellas, ¿ya? La pregunta va para la doctora Barría. En un tiempo a otra parte nosotros tenemos los famosos CEFAM, Centro de Salud Familiar. Se supone que es un centro de salud familiar, va a atender a todas las familias. Sin embargo, en los CEFAM no existen muchas veces en algunos CEFAM y no consultorios, porque así se llaman hoy, y los SECOF, que son los sectores que cumplen de los mismos CEFAM. Por lo tanto, la salud familiar se está dando a medias, porque existen CEFAM que no tienen ningún médico de salud familiar, solamente médicos. Ni tampoco existen los equipos para trabajar la salud familiar, para dar salud familiar. Entonces, ¿cómo es posible que Chile adopte un sistema de salud familiar que en otros países como Canadá, España y algunos países europeos o escandinavos, la salud familiar funciona? Solamente nosotros tenemos el tremendo problema de que la salud familiar no funciona y lo llamamos así. No tengo idea por qué razón se adoptó ese tema, en consecuencia que no tenemos. Yo creo que en estos momentos deben ser, no hay más allá de 150 o 200 médicos de familia, porque el médico de familia son 12 años que es lo que tiene que estudiar. Entonces, ni tampoco cuando logramos tener algún médico de familia, tampoco tiene el equipo, vale decir, la enfermera, auxiliares, hasta todo el equipo que tiene que trabajar la salud familiar. Nadie ha podido darnos la respuesta real por qué razón no existe eso en Chile. Y tenemos el gran problema que el presidente Piñera, ¿cierto?, dijo que iba a contratar médicos especialistas. O hace una ignorancia muy grande que tiene que la especialidad de salud familiar existe hace muchos años en nuestro país. Lo que pasa es que son pocos los muchachos que se interesan por la salud pública. Esa es la razón realmente que le den. Ese es el tremendo meollo y problema que tenemos nosotros en Chile. Gracias, eso es. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo primero... Por favor, su pregunta. Bueno, primeramente quiero agradecer las excelentes exposiciones. Nosotros como dirigentes sociales nos retroalimentamos y obviamente que tenemos información que es relevante para la función que cumplimos y tratamos de hacerlo lo mejor posible en beneficio de la comunidad. En la exposición que hizo el doctor Rivera, hay algo que me llamó la atención dentro de muchas preguntas que podrían generarse, ¿cierto?, después de las exposiciones. Solamente quiero tomar una, que él mencionó acerca de la importancia que tienen el trabajo de equipo, ¿cierto?, en la atención de salud. Desde la perspectiva de él, ¿cierto?, me gustaría que me pudiera dar su opinión en relación a la enseñanza o la formación académica de los especialistas en Chile. Y lo llevo a lo que él planteó, ¿cierto?, a los equipos médicos, frente al paciente.
por la realidad que nosotros tenemos y que por lo que yo he podido ver como dirigente social en algunos CEFAM y en algunos hospitales, en algunos CCO que he participado, queda en evidencia que los equipos multidisciplinarios, a todo nivel me refiero, ya sea hablemos de profesionales, TENS, paramédicos, enfermeras, en sus diferentes especialidades, no tienen un enfoque o no tienen una armonía de criterio en lo que es la atención al público. ¿Y por qué pregunto esto? Porque nosotros sabemos que en Chile la enseñanza del área médica, en todas sus especialidades, no solamente se da en las universidades, ¿cierto? Tenemos técnicos de nivel medio, técnicos de nivel superior, tenemos profesionales a nivel de institutos profesionales y universidades. ¿Qué sugeriría él para poder unificar los criterios en esa atención, para formar equipos realmente que puedan trabajar con una visión de atención? Porque decíamos, y todos están de acuerdo, de que tiene que estar centrada en la persona. Pero si ustedes ven los indicadores de algunos establecimientos médicos, el indicador más sobresaliente en forma negativa es el trato al usuario. Gracias. Muchas gracias. Hernán, acá estaban pidiendo la palabra hace rato. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta así muy puntual, un comentario puntual. Uno con respecto a lo que planteó Hugo. Nosotros tenemos en la reunión de Astana, primero, mucha preocupación contrastando el borrador de la declaración de Astana con lo que es la declaración de atención primaria, que como siempre la historia agranda y entonces hasta ahora parece mejor que antes incluso la declaración de Alma-Ata gracias al borrador de Astana. Allí ya hay algo estructural en relación al tema de la OPS y la OMS, porque mientras que la declaración de Alma-Ata pone a la atención primaria a la salud en el centro de la estrategia para lograr el derecho a la salud, expresado en Salud para Todos, aquí intenta canibalizarlo y ponerlo adentro de la CUS, digamos, siendo que la cobertura universal en salud es un concepto que la propia OPS declaró como insuficiente por pedido de los gobiernos y por eso habla de salud universal, tratando de complementar cobertura y acceso, digamos. Así que creo que ahí hay algo ya que coloca al grupo de notables, digamos, dirigido por la doctora Bachelet, en una tensión, digamos, respecto a lo que plantea la OMS. Lo segundo que me parece interesante en relación a lo que planteaba Patricio es que yo siento que, además de estas tensiones clásicas de estrategia a nivel de atención, programa, creo que la atención primaria a la salud también incluía la idea de una agenda de reforma integral del sistema de salud y que no solamente fue golpeada, digamos, por la UNICEF y por la Rockefeller cuando pasa a la atención primaria a la salud selectiva en el periodo de Reagan, digamos, sino que también es golpeado por el Banco Mundial, digamos, en el 93 con invertir en salud. Es decir, que invertir en salud en realidad también es contra Alma-Ata, digamos, como circuló mucho en el clima interno de la Organización Mundial, del Banco Mundial. Y lo tercero que tiene que ver un poco con el sistema de salud de Chile, y yo pido disculpas porque son preguntas sobre estos imaginarios que uno tiene desde afuera, igual que ustedes ven a Argentina hoy casi solamente como el país que se quedó sin Ministerio de Salud. Bueno, algo parecido, a veces uno tiene caricaturas desde afuera. Entonces yo quería hacer dos preguntas. Una sobre el tema de la asociación automática entre FONASA y sector público, digamos. Porque yo creo que un poco el impulso de los bancos fue tratar de separar financiamiento y prestación justamente para que pueda haber un FONASA Plus, digamos. O sea, que el FONASA Plus fue pensado de alguna manera por los bancos desde su inicio cuando estaban planteando que por qué asociar lo público con la prestación y no con el financiamiento. De hecho, más de la mitad del financiamiento del sistema más privado del mundo, que es Estados Unidos, es público. O sea que es el más privado y al mismo tiempo
Y lo segundo, respecto a recursos humanos, en América Latina hemos visto que los países que han hecho propuestas más progresistas, digamos, no han sido acompañados por las universidades, ni siquiera por las universidades públicas. Y yo me quedo con un dato antiguo quizá, que es incluso un porcentaje importante de los médicos de primer nivel de atención en algún momento en Chile eran extranjeros, digamos. Entonces me resulta interesante saber si eso se revirtió o permanece como parte de la complejidad. Bien, muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a tener que dejar hasta acá las preguntas. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestros expertos y les recordamos que este encuentro se extiende, ¿ya? Entonces, eventualmente van a existir otras instancias en donde se puedan plantear algunos temas. Sí, o el doctor, ¿cómo ustedes quieren? Bien, hay varias. Entonces en aras del tiempo voy a ser breve. Varios países tienen problemas en el concepto de la descentralización, y no le llamamos problemas porque ya sería impensable que un país pueda centralizar su sistema, ya habíamos dicho eso, pero en general, aunque sean centralizados, lo local tiene mucha responsabilidad y tiene mucha participación en el quehacer de la salud. Entonces, en esa perspectiva, es clásico escuchar en los países que la gobernación hace esto y dispone esto y tiene estas competencias. El gobierno municipal, la comuna hace esto y en el hospital hacemos este otro y ahí hay problemas. Entonces, lo que han hecho los países es conformar, por ejemplo, unas instancias de organización que acerquen a estos actores, porque a veces estos actores incluso tienen diferente color político, eso no es novedad. Entonces tiran cada uno para su lado, entonces hacen consejos, le llaman direcciones, le pueden llamar un concepto cualquiera, que es una comisión, por ejemplo, que trata de acercar y la coordinación de la alcaldía y de la gobernación y del propio ministerio, incluso en algunos casos, y donde están ya centrados los hospitales. Entonces, esto es lo que tratan de hacer, es acercar y articular el trabajo de todos, porque todos están en la misma dirección, ese es el supuesto, ¿no? Y en cuanto a la participación, el concepto de consultivo y tomar decisión, pues la sociedad civil normalmente es consultada y los que toman decisión son otros, ¿no? Entonces, aquí hay que tratar de introducir el concepto de corresponsabilidad también, ¿no? Porque no solamente es pedir y exigir, porque los gobiernos en lo general en los países tienen mucho que responder, pero también hay que introducir el concepto de corresponsabilidad desde una perspectiva también de participación social. Es importante que la sociedad civil participe, eso sí, ya no hay duda y ya nadie lo va a negar. Entonces, hay que mejorar y hay que ver las mejores formas de participación. Y en esto, en el ámbito local, nosotros que trabajamos en salud, aquí que están las organizaciones de salud representativas, las universidades, todos tenemos hay una palabra para mí importante, seducir al alcalde de que hay que invertir en salud. Porque un alcalde puede existir que sea productor, sea pesquero, sea su municipio, sea agricultor, sea minero, o sea turístico, etcétera. Entonces ese alcalde le va a dar interés, el alcalde solamente le va a dar interés a lo que está haciendo su municipio, a lo que da de alimentación, a lo que genera su municipio, y a la salud y a la educación la va a dejar para después. Entonces nosotros tenemos que seducir precisamente al alcalde para que él invierta en salud. Sí, muy bien. Paso rápidamente a la otra, relacionada con lo que es, gracias Mario por la pregunta, relacionada con lo que implica la cobertura y acceso universal en salud, que sí es inalcanzable, puede ser para muchos gobiernos muy difícil de lograr, como también para el MATA era para el año 2000 salud para todos. Entonces es una cuestión de visión y de perspectiva de lo que los países deberían ponerse como perspectiva de lograr en el futuro, y a veces apuntando a lo más alto y a lo más lejano, porque de esa forma tenemos que
conllevar y soñar lo que es la perspectiva precisamente en salud. Y que hay consulta, por supuesto que hay consulta, y tiene que seguir habiendo mucha más consulta si es necesaria, ¿no? Banco Mundial, yo sé que hay un concepto de lo que son las empresas en general en el mundo. Las empresas privadas y las públicas igual tienen un concepto de corresponsabilidad social. Desde la sociedad civil, desde la sociedad organizada, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y las agencias de los sistemas en general, hay que exigir que esa corresponsabilidad se cumpla y que hay que generar normas para que precisamente empresas que están en los países, ya sean nacionales o transnacionales, puedan actuar también directamente en correlación con lo que necesita el país y en este caso salud. Creo que espero haber respondido el resto. Por favor, paso el micro. Gracias. Quiero contestar la parte correspondiente a participación comunitaria, en el cual aparece como algo voluntario, que uno quisiera o no, después que se está haciendo, pero las decisiones no se toman para otra parte, etc. Yo quiero desmitificar eso. Realmente la participación es parte esencial de la atención primaria de salud. Es fundamental. Si no hay participación, no hay atención primaria de salud según Alma-Ata. Por eso que en dictadura, por ejemplo, no puede haber atención de salud de esta forma. Puede ser primer nivel de atención. De hecho, Chile estuvo en Alma-Ata, 3 médicos fueron a Alma-Ata, pero lo que hablaron y lo que plantearon eran todos niveles básicos de salud. Y eso se confunde y se cree que es exactamente lo mismo que estamos pensando. Yo quiero, en ese sentido, trabajar más el concepto y la práctica tal como lo teníamos nosotros antes del golpe de Estado, en tiempo de la democracia, de la República. Es decir, nosotros tuvimos mucha participación, mucha. Los consejos locales y paritarios de salud movilizaron desde todos los puntos del territorio, las comunidades tomaron decisiones, ellos participaron en poder plantear toda una forma distinta de la salud, y creo que si hay que reformar el sistema de salud, lo cual hay que hacerlo, yo prefiero que se vean las experiencias nuestras que hemos tenido más que ir a copiar de otras partes. Creo que nosotros hemos tenido una riqueza que nos permite trabajar estos temas, pero también tenemos que ser claros en que tenemos que aprender de nuestra propia historia. Y aquí la propia historia nos enseña lo que realmente tiene que ser la participación. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Rivera cuando dice que la participación tiene que ser consultiva. Yo creo que necesitamos avanzar hacia estadios efectivamente de definiciones. Y por supuesto que desde el punto de vista de la promoción, solo es posible hacerlo con la comunidad. O sea, no es un decir o una dádiva, sino que es indispensable si estamos pensando en que la construcción de condiciones de vida, de mejora de calidad de vida, eso solo se puede hacer con la propia comunidad y por lo tanto con procesos participativos. Yo me quería referir a la consulta respecto a por qué se ha adoptado este sistema de salud familiar y lo de los especialistas. Creo que es súper interesante. El modelo chileno habla que se ha adoptado un sistema integral basado en la salud familiar y comunitaria. Eso no quiere decir de que tiene que haber un especialista, puede ser todos, y todos somos de alguna manera especialistas. Cuando uno, porque también esa es una deformación que nos ha provocado el neoliberalismo, de que tenga que ser un súper especialista en salud familiar. No, error. Entonces, una es la organización del sistema que tiene una determinada manera de organizarse, que está basado en que tiene que estar centrado en la persona, su familia y la comunidad. No es una atención meramente individual, sino que tiene que haber una visión
visión integral de las personas en su familia y en la comunidad. Entonces, y eso hay que trabajarlo con distintos especialistas. Por ejemplo, en nuestros consultorios hay asistentes sociales, que son en general las encargadas de promoción, son especialistas en el trabajo social, o hay psicólogos, en algunos hay antropólogos. Entonces, yo quiero señalar con esto que no es el médico de salud familiar el que le pone la impronta de cómo tenemos que trabajar. Y eso lo ha señalado el Ministerio de Salud. Ahora, otra cosa es que ojalá tengamos más especialistas de salud familiar que puedan efectivamente estar colaborando con el resto del equipo, porque no lo van a hacer solo, y con la comunidad participativamente para poder sacar adelante. Pero esto no es un requisito. Es como que hoy día cuando se dice, ¿cómo vamos a atender a los adultos mayores cuando no hay geriatras? Perdón, pero si nosotros toda la vida hemos trabajado con los adultos mayores, se trabaja en equipo, se trabaja lo más bien, y ahora se les ha ocurrido a algunos ponerse el título de geriatra. No sé si me explico. Entonces, es cierto que ojalá tengamos aportes, pero eso no es indispensable para trabajar con los adultos mayores. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que hay que tener ojo, que no nos engañemos entre nosotros con esto de que tengamos que tener especialistas absolutamente para todo. Y ahí voy al rol de las universidades, que también señalaba Mario, que creo que es muy importante. Nosotros acá estamos en la Universidad de Chile, creo que Chile ha hecho un esfuerzo importante. En nuestro departamento de atención primaria y salud familiar se forman justamente los médicos de familia, y la verdad es que hasta hace 2 o 3 años teníamos muy pocos postulantes a la beca, y se ha ido produciendo un fenómeno muy interesante de cada vez mayor interés. De hecho, muchos de los postulantes a las becas de salud familiar que pagaba incluso el Estado o los propios, no son ellos los que la pagan estos 3 años de formación, sino que lo paga el consultorio, el ministerio. Postulaban básicamente personas, bienvenidas por cierto, que venían de otros países. En este momento hay mucho mayor solicitud, hemos triplicado el número de cupos de salud familiar, y también se está haciendo un esfuerzo importante en el pregrado. En el pregrado se está yendo a los centros de salud, a conocer lo que es la atención primaria. Se hacía, pero en el internado. Ahora estamos en primer año, en cuarto año y en el internado, es decir, en lugares más o menos estratégicos. Y yo creo que aquí hay un rol de las universidades que no hemos sabido desarrollar suficientemente. Estamos nosotros con una semilla, diríamos, pero todavía es insuficiente respecto a la importancia de lo social en la carrera de medicina. Yo creo que estamos brutalmente, y no solamente de medicina, de las otras carreras también. Yo hablo de medicina, que es lo que más me toca, pero seguimos con una orientación biomédica tremenda, cuando en realidad las enfermedades sociales a las que se refería el doctor, o públicas como señalaba, no se van a solucionar sabiendo más de la célula, sino que sabiendo trabajar con otro, teniendo herramientas participativas, pudiendo hacer un trabajo social, un diagnóstico social, en fin. Entonces yo creo que ahí se ha hecho un avance. De hecho, en la Chile estamos teniendo trabajo con atención primaria. En nuestro departamento los estudiantes van a 25 centros de salud distintos de distintas comunas, donde participan de la vida del centro de salud, donde tienen que trabajar con organizaciones sociales, pero todavía es poco a mi juicio. Quería referirme a 2 puntitos. Uno que tiene que ver con lo del FONASA. FONASA significa Fondo Nacional de Salud. El Fondo Nacional de Salud recibe la cotización del 7% de todos los que estamos en FONASA, que nos descuentan la parte de la seguridad social, y recibe también aportes del Estado. Eso se junta en el fondo, y el fondo es como el financista del sector público, y también
quedó de herencia de los años 70, porque tampoco todo era fantástico, había un sistema médico de empleados, no sé si recuerda, que de hecho era el FONASA antiguo, y que tiene una modalidad de libre elección, de que en el fondo se puede escoger a qué médico ir y hay entonces un subsidio a la demanda en la práctica y la persona copaga. Y en el sistema público nuestro siempre uno tiene derecho a la atención institucional a través de los centros de salud, los hospitales y otros, o bien acceder a la libre elección. O sea, eso no es que se opte por uno u otro. Uno puede ir a un centro de salud, lo que pasa frecuentemente es que yo voy a mi centro, me piden exámenes que se van a demorar mucho y entonces compro un bono para ir al privado y que por esa vía, como no hay suficientes recursos para hacerlo rápido al interior del sector público, entonces sirve como una... En algún momento en la reforma del 2004 se trató de separar y poner esto como un seguro. Y de hecho, aquí hay un peligro que yo creo que hoy día está más vigente que nunca, que es que en muchos países se ha hecho que desde el financiamiento se direcciona el sector público. Entonces, el seguro, el que determina a quién le pasa la plata. Eso en nuestro país no sucede, sino que es el ministerio, y para poder que no fuera eso en la reforma del 2004-2005, es que se crearon las dos subsecretarías, que un amigo se lamentaba que había quedado la promoción en un lado. Se creó una subsecretaría de redes asistenciales, porque la presión de la fuerza externa, los bancos y lo otro era, no sé si recuerdan, la separación de funciones. Entonces, como había que tener separación de funciones, mejor le pasamos toda la red al FONASA, que es lo que está en el imaginario, el FONASA Plus también hoy día. Y entonces se dijo, no, momento. Ok, entonces pongamos una subsecretaría que sea la que capitanea el sistema público, pero necesitamos un direccionamiento sanitario del sistema público de salud y el FONASA colabora con el financiamiento, pero no es en ese sentido un seguro. Sí lo es para la libre elección. No sé si me expliqué. Bueno, me he hablado mucho, pero quería contestar otro tema que era lo de los alcaldes. Yo creo que no hay ningún sistema perfecto. Siempre el jefe puede direccionar hacia uno u otro lugar, porque aquí había respecto a la devolución al sistema estatal. Yo quiero decir que si de sistema estatal se trata, en algún momento puede ser capturado, por ejemplo, por los que les gusta el FONASA Plus. Y en ese sentido yo preferiría que fuera bastante descentralizado y que el poder estuviera repartido entre los 350 alcaldes del país para poder determinar qué es lo que necesitamos hacer. Yo solamente quiero hacer dos consideraciones. Primera consideración es que si lo que estamos pensando de atención primaria es desarrollo local, el desarrollo local se da en las comunas y no se da en el sistema de salud. Entonces, el lugar privilegiado, a mi juicio, para trabajar en el desarrollo local tiene que ver descentralizadamente con el municipio, con lo que allí está sucediendo en ese barrio o esa comuna. Y lo segundo quiero decirle es que uno de los poderes difíciles en nuestro país al menos, es el poder médico, el poder biomédico. Y ese poder biomédico está mucho más presente en los servicios de salud que en la atención primaria municipal. Solamente a manera de reflexión se los dejo cómo vamos a contrarrestar el poder de las especialidades si es que todo vuelve al sistema de salud. Gracias. Muchas gracias, doctora Barría. Bien, a modo de conclusión de nuestro panel, la pregunta que nos convocaba hoy día era ¿qué es la atención primaria en salud y cuáles son sus perspectivas a futuro? A modo de... Quiero pasar un aviso. El que quiera ver el video sobre la atención primaria, el aniversario de... ¿Hace cuántos años? 25 años, claro.
está afuera, está puesto en los pasillos, lo que se hizo en ese momento, que fue muy criticado y que fue muy poco defendido por el sistema público, pero que ahora sí se puede sin ningún problema. Es polémico y es importante las opiniones de ustedes. Sí, yo quería preguntarle al doctor Arguia, le había preguntado ya si ese video a lo mejor se puede colgar, por ejemplo, en la página web del Departamento de Atención Primaria para que también pueda quedar a la vista de los y las que les interese, porque creo que vale la pena difundir esta antecedentes tan importantes. Gracias. Absolutamente, vamos a tratar de gestionar junto con la Dirección de Extensión. Una cosa simple, una aclaración simple. Una cosa muy breve, muy breve. Disculpe, un segundito. El doctor quisiera hacer una aclaración antes y luego le damos la palabra. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Muchas gracias, Luis de San Joaquín, y a todo el equipo también que trabaja con usted. Bien, doctor, usted quería hacer una aclaración. Realmente las últimas palabras personalmente me han emocionado porque la participación, no se puede construir el mundo en general, y eso se ha demostrado en todos los países, si no hay participación social. Eso yo quiero que quede claro, por favor. Tal vez ha habido un momento en que... Lo que pasa es que hay países que están tratando de pasar de un concepto de órganos consultivos, que en este momento son en general en los países la participación social, a órganos de decisión, ¿no? Entonces es un concepto que tal vez se puede avanzar aquí en Chile o en otros países, hay que verlo, ¿no? Porque ya mañana, en este momento son consultivos, pero mañana tendrán que ser tal vez tendrán que tener mayor repercusión y tener decisión. Eso es un concepto que hay que trabajarlo, hay que reflexionarlo, ¿no? Y por último, el trabajo en equipo. Yo me olvidé esta pregunta, trabajo en equipo. Ayer yo estuve en una universidad también aquí en Santiago y estaban viendo la forma de incorporar la atención primaria en salud en el concepto de demencia, en la enfermedad de demencia, ¿no? Y se preguntaba a un equipo así más pequeño que decían, ¿qué va a hacer el neurólogo? ¿Qué va a hacer el geriatra? ¿Qué va a hacer el psicólogo? ¿Y qué va a hacer el médico familiar? Y discutían exactamente cuál iba a ser el rol de cada uno en el marco de la APS, de la atención primaria en salud. Entonces yo les dije, y lo repito nuevamente, ese concepto mañana va a ser anecdótico, porque ustedes van a encontrar la solución, y eso es el camino. El camino de la atención primaria en salud no es fácil, hay que ir construyendo, y entre todos, porque es participativo. Y mañana, este momento donde ustedes se preguntaban, ¿qué van a hacer estos 4 profesionales con la APS? Pues va a ser anécdota, ¿no? Yo creo que con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora sí, a modo de conclusión breve, a partir de todo lo que hemos conversado hoy con respecto a qué es la atención primaria y cuáles son sus perspectivas a futuro, quisiera compartir con ustedes, como a modo de cierre, una idea fuerza, una idea brújula, a partir de lo que hoy hemos conversado y tiene que ver con cómo proyectamos la atención primaria, ya como una especie de sueño futuro. Y a partir de lo que hemos conversado, creo que la APS que nosotros soñamos es una APS que promueve un enfoque comprensivo de la naturaleza cultural y multidimensional del proceso de salud y enfermedad, con equipos formados e interdisciplinarios.
Una APS con fuerte pertinencia territorial, centrada en las familias y las comunidades donde transcurre la vida. Una APS con voluntad política, que promueve el intersector, con salud en todas las políticas, en todos los ministerios. Que sea una APS con una voluntad suficiente que aumente la inversión en salud para disminuir el gasto de bolsillo. A fin de cuentas, una APS como puerta de entrada a un sistema de salud con acceso universal, que apunte a aumentar progresivamente la gratuidad y, por lo tanto, una APS que permita acercarnos a la salud que todos creemos como un derecho. Agradezco la atención de todos ustedes. Agradezco... ¿Perdón? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente, muy bien dicho. Sí. Muy bien, sí, muchas gracias. Antes que se vayan las personas, quisiéramos dar un aviso, por favor. Sí, recordar que al final de la jornada hay grupos de trabajo en los cuales vamos a abordar estos temas que quizás ahora están quedando inconclusos, pero que después vamos a tomar nota, digamos como para hacer estas síntesis grupales de trabajo, de conclusiones que hayan quedado en el aire, de cosas que nos hayan dicho, para que por favor participen de estas instancias y vamos, esto va a ser después de las ponencias que vienen después de las 3 de la tarde, es decir, ahora va a haber un bloque de almuerzo, después vamos a volver con otros paneles y en la tarde van a ser las jornadas de trabajo. ¿A qué hora tienen que estar acá entonces? ¿A qué hora tienen que estar? A las 3 de la tarde es la vuelta, el retorno. Muy bien. Agradecemos a los expositores y les vamos a hacer entrega de un presente. Por favor, démosle un aplauso. Esto es suyo. Suyo. Este es un presente. Sí, dígame. Sí, que media peligrosa. ¿Qué wifi va a aparecer?